Bueno, ahora sí. Vamos a empezar. Un saludo para los que nos ven en casa. Como siempre, los extrañamos. Como siempre les digo, los esperamos aquí cuando puedan venir. Vamos a terminar esta noche el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Así es que vamos a abrir todos la Biblia en Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a ir al versículo 60. Steven, a ver si me ayudas, si pones ahí en pantalla, versículo 60, ok, y vamos a leer de corrido y después vamos a detenernos. Ya había leído los primeros tres y explicado, no me voy a detener en esos tres, pero sí voy a leer todo el pasaje que vamos a estudiar hoy. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ajá. Faltan los últimos. Ok, ahí está. Tú tienes palabras de vida eterna. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora sí, vamos al versículo 63. Bien, la semana anterior quedamos justamente en esta escena, en la escena del versículo 63. En este momento, para los que no estuvieron, para los que no lo recuerdan, en este momento Jesús, recuerden, estamos en la sinagoga en Capernaum, estamos en la sinagoga, Jesús está terminando de exponer o de presentar esta enseñanza. Jesús el pan de vida, si ustedes ven el título de este capítulo, se llama así, Jesús el pan de vida. Y él viene hablando y presentando y hablando de que hay que comer su carne y beber su sangre, etc. Viene hablando de todo esto. Cuando él termina de hacer esta presentación o de exponer esta enseñanza, él los invita a reflexionar. Ok, me devuelvo un momento. Están allí en la sinagoga en Capernaum. Hay alrededor de unas 200 personas, 150, 200 personas en este lugar. Y a lo largo de la enseñanza, el auditorio de Jesús, este auditorio, aquellas personas que incluso venían desde Tiberias, siguiéndolo después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, están allí y empezaron a dividirse. El auditorio empezó a dividirse. ¿Sí está claro? Y estamos a punto de ver el momento en donde todos, absolutamente todos, lo dejaron solo, lo abandonaron allí en la sinagoga, y solamente quedan los 12, los apóstoles. Y aún ellos murmuraban, lo vamos a ver, ¿sí? Y entonces en este momento Jesús los invita a reflexionar. Él los está invitando a reflexionar y a darse la oportunidad de que verdaderamente, escuchen, confiaran en lo que Él es y en lo que Él les está diciendo que es. ¿Sí? Eso fue lo último que vimos. Él los está exhortando a que confíen en lo que Él es. ¿Por qué esto?
porque sin duda alguna ellos no lo están viendo como Dios planeó que lo vieran. ¿Sí? Ellos tienen una perspectiva completamente equivocada y muy limitada de la persona que tienen allí enfrente, Jesús, Dios. Entonces Él los invita a que confíen en lo que Él es y en lo que Él les estaba diciendo que Él era. ¿Qué? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Es decir, yo soy la solución para sus vidas. Nada más y nada menos. Soy yo la solución para sus vidas. No hay otra. Y por eso les dice esto. El Espíritu es el que da vida. Recuerden, Él viene hablando de la carne, de la sangre, etc. Pero en realidad, cuando Él dice que hay que comer su sangre, ya lo voy a ver más adelante, pero quiero adelantarme un poco. Cuando Él dice que hay que comerlo y beberlo, no significa físicamente, ¿sí? Significa lo que Él está diciendo, las palabras que Él está hablando, y por eso esta tarde empecé orando como oré. Para mí, lo que ustedes van a escuchar hoy es clave, es fundamental. Las enseñanzas que ustedes van a escuchar hoy son claves, ¿sí? Son cosas que yo hoy puedo ver muy claramente, pero pasaron años. Quizás alguno podrá decir: Alex, bueno, parecen muy sencillas. Sí, pero son sencillas, pero son muy poderosas. Pueden sacar adelante la vida de cualquier persona. Así es que Él les dice estas palabras. Él les dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, ¿ven? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La semana anterior nos dimos a la tarea de explicar que lo que Él les está diciendo es: ustedes, judíos, ustedes tienen que asimilar mi vida. Ustedes tienen que alimentarse. Ustedes tienen que asimilarme. Pero cuando Él les habla de asimilarlo y habla en términos de comer su carne y beber su sangre, no significaba literalmente comer su cuerpo o beber su sangre. No, lo que Él les está diciendo es: ustedes tienen que interiorizar lo que yo les estoy enseñando. Y hablamos de aquel detalle, ¿se acuerdan? Cuando Él les dice: ustedes tienen que asimilar mi vida, es decir, en otras palabras, ustedes tienen que darme la oportunidad de vivir yo sus vidas. Eso es lo que Él quería decirles. Y les habla en términos del alimento. Cuando nuestro cuerpo asimila el alimento, de allí se forma toda esta estructura, se fortalece toda esta estructura, y toda esta estructura llamada cuerpo busca o encuentra la fuente de la energía que la impulsa a todas las cosas que hacemos diariamente. Encuentra esa fuente de energía en el alimento y en la bebida. De la misma forma, Jesús quiere ser esa fuente de energía para nosotros. Cuando ustedes y yo asimilamos sus palabras, cuando ustedes y yo asimilamos sus enseñanzas, esas palabras que son espíritu y que son vida, esas palabras, escuchen, se convierten en la fuente que impulsa nuestra vida, ya no la física, sino la espiritual. ¿Sí? Cuando ustedes y yo apropiamos, asimilamos todas estas enseñanzas, entonces hay una fuente que impulsa nuestra vida espiritual. Las palabras de Dios, las palabras de este libro, son y proveen, esta es la forma de decirlo, proveen la vida que la vida espiritual de ustedes y la mía necesita. Nuestra vida espiritual adquiere vida a través de las palabras de Dios. ¿Sí está claro? Por eso dice que el Espíritu es el que da vida. Espíritu y las palabras, o su palabra, es exactamente lo mismo. Sus palabras son las que dan vida. ¿Sí está claro? Ok, así es que Jesús les está confirmando que ha venido hablando en términos espirituales, no en términos literales. Y hablamos de aquella famosa puerta del corazón. ¿Se acuerdan? Les dije que la puerta del corazón no existe. No existe una puerta física en el corazón. Cuando la Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, Jesús no está hablando de una puerta física. Está hablando de cuando ustedes
aceptan una idea o cuando la rechazan. ¿Sí? Está hablando en esos términos, cuando ustedes quieren, cuando ustedes cierran la puerta del conocimiento, cuando ustedes cierran sus puertas a un concepto o a una idea, o cuando las abren, es decir, cuando las aceptan, ¿sí? Pero no habla de una... que no estaba. No estaba. Se va a oír lejos esa primera parte. Ok, bueno. Sigo. Esa puerta, cuando me refiero a esa puerta, o cuando Dios se refiere a esa puerta, se refiere a una puerta moral o espiritual. Cuando ustedes y yo aceptamos, ¿sí? Entonces esa puerta moral y espiritual se abre. Cuando yo rechazo, entonces esa puerta se cierra. Y el hombre que decida abrir la puerta a las palabras de Dios, entonces tendrá la oportunidad de confirmar que Dios es quien dice ser, o Jesús es quien dice ser, Dios que se hizo hombre. ¿Ok? Ok, perfecto. Así que en esta parte habíamos quedado, estábamos hablando de que el hombre tiene que tomar una decisión. Jesús está allí frente a este auditorio y los está invitando a tomar una decisión. ¿Cuál? Tienen que confiar en sus palabras. Vuelvo y repito, sus palabras, las que Él ha hablado, son espíritu y son vida. No pierdan de vista eso durante toda la enseñanza. Lo que busco es hacerles entender la importancia de leer, de memorizar, de meditar en la Biblia. Las palabras de Dios, que son espíritu y son vida, son la fuente que va a impulsar nuestra vida espiritual. Ninguna otra cosa lo hará. Así es que si no hay Biblia, sus vidas como creyentes no van a avanzar, no van a prosperar. ¿Sí? Ok, detrás de eso voy. Entonces, Jesús los está invitando a confiar en las palabras que no solamente están hablando de un tema espiritual, Él está dando una enseñanza espiritual, pero más que una enseñanza o un tema espiritual, toda la Biblia está llena de temas espirituales. Las palabras de Dios, más que esto, lo que Jesús está intentando hacerles entender es que sus palabras son la vida que ustedes y yo necesitamos. La vida que le hace falta a nuestra vida espiritual. Son la fuente que puede impulsar nuestra vida espiritual. Y aquí es donde quiero detenerme y dirigirme a todos. Creo que todos aquí, sí todos, somos creyentes. Y hoy quiero recordarles algo. Y esto es algo muy importante. ¿Sí? Así es que les voy a pedir que traten de atrapar todo lo que puedan. Cuando hablamos de este impulso, de esta vida, este impulso que Dios le imprime a nuestra vida espiritual, cuando hablamos de esto, Dios no espera, escuchen, Dios no espera que ustedes y yo podamos. Hay luchas, ustedes van a irse topando con muchas luchas, tendencias, debilidades. Esto provoca muchas veces frustración en nuestra vida y Dios no espera que ustedes y yo podamos con estas cosas. No, Él no espera eso. Es más, no busca esto, no pretende esto, pero sí espera que de la misma forma en la que ustedes y yo lo invitamos a vivir al corazón, de esa misma forma, de la misma forma en que todo este tiempo ustedes y yo lo hemos visto transformando nuestra vida, de esa misma forma, confiando en lo que ya hemos visto, le demos la oportunidad de seguir trabajando en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sí? Especialmente en aquellos que parecen ser imposibles para nosotros. Yo no sé ustedes, pero esta ha sido mi rutina desde hace 20 años. ¿Cuál? Desde el día en que yo me convertí, desde el día en que le entregué mi vida a Él, ha sido acudir a Él siempre. Acudir a Él para que Él vaya logrando todas las victorias que yo no puedo lograr. ¿Sí? Esta es la clave. Acudir a Él para que Él sea el que pueda lograr
y el que va a lograr. Yo no sé cómo lo va a hacer. Escuchen, no sé cómo lo va a hacer, pero Él es el único que puede hacerlo. Quiere hacerlo y lo va a hacer en ustedes y en mí. ¿Sí? Así es que no se desalienten. Esta es la vida del creyente. Así es la vida del creyente. Dios no ha terminado ni con ustedes ni conmigo. No ha terminado con nadie. ¿Qué es lo que está haciendo? Escuchen. Yo tengo 20 años. Hace 20 años le entregué mi vida a Cristo y desde entonces he tenido ganas de abandonar este proyecto. No sé, ya perdí la cuenta de cuántas veces. Y ya ni les digo de los errores que he cometido durante todo este tiempo. Pero lo que hoy, 20 años después, vengo a descubrir es que todos aquellos errores, todas aquellas caídas, todos aquellos rotundos fracasos, todo eso que ha pasado a lo largo de estos 20 años, todo eso a lo largo de todo ese tiempo en los que, escuchen, en los que posiblemente ustedes y yo hemos dicho, Dios, este día fue un rotundo fracaso, este día no lo voy a ver en la eternidad, este día fue terrible, ¿sí? Aún esos días, quiero que sepan algo, aún en esos días Dios estaba construyendo. ¿Construyendo qué, Alex? Construyendo aquellas que en el futuro iban a ser maravillosas victorias. Posiblemente hoy no veamos esas victorias, pero es porque Dios las está construyendo. ¿Oyeron? Así es que hoy, Dios, ¿qué está haciendo? Por eso dije que Dios no ha terminado con ustedes, ni conmigo. ¿Qué es lo que está haciendo? Construyendo victorias. Quizás no hoy no estamos viendo esas victorias, pero las vamos a ver después. En un tiempo posiblemente, hoy 20 años después yo empiezo a ver victorias, empiezo a entender cosas, empiezo a salir de la frustración de ver que no había cosas que cambiaban o que nunca cambiaron, pero era porque yo no tenía, había un error, había un error conceptual allí en mi corazón. Yo creí que yo tenía que, como dicen unos amigos, echarle todas las fuerzas. No. ¿Sí? Así es que Dios está hoy construyendo maravillosas victorias. Eso sí, ahora sí, voy a aclarar, porque Dios nunca hace nada en contra de la voluntad del hombre. Estas victorias que Él está construyendo y que tarde o temprano se van a manifestar, lo está haciendo en las vidas de aquellos que se lo permiten. ¿Sí? Y al mismo tiempo intenta recordarle a las vidas de aquellos que no se lo están permitiendo que lo único que tienen que hacer es confiar en Él. Eso es todo. Solamente tenemos que confiar en Él y que esas palabras que son espíritu y son vida, tienen el poder para convertirse en la vida, escuchen, en la vida que a ustedes y a mí nos falta, espiritualmente hablando. Nuestra vida espiritual es impulsada, es fortalecida por la vida que las palabras de Dios le imprimen a nuestra vida espiritual. ¿Sí? Por eso es que la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir que está viva? Que le imprimen vida a nuestra vida, impulsan, se convierten en una fuente de energía para nuestra vida espiritual. El alimento se convierte en la fuente de energía para nuestro cuerpo, de la misma forma en la que sus palabras se convierten en la fuente de energía, en la fuente que impulsa nuestra vida espiritual y nos saca adelante. Nos hace alcanzar todas estas victorias. Así es que lo que quiero decirles es que no dejen de confiar en su palabra o en sus palabras. Escuchen, no dejen de meditar en ellas. No dejen de memorizarla. Es extraordinario cuando ustedes y yo podemos pasar todo un día memorizando y meditando en un pasaje. Ustedes no saben la enorme bendición que esto se va a convertir cuando sea parte de su vida, cuando sea parte de la disciplina de sus vidas. ¿Sí? Por ejemplo, voy a usar un ejemplo muy práctico, sobre todo para nosotros que estamos empezando.
dice un versículo, decía Pablo, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Sí, cuando Pablo leía esto, ¿saben qué hacía Dios? Cuando Dios guió a Pablo a escribir estas palabras, Dios planeó que estas palabras, que son vida, que son espíritu y son vida, ¿qué planeó Dios que hiciera en nosotros? Les voy a decir qué fue. Inmediatamente, nuestro corazón, cuando yo escucho esto, inmediatamente nuestro corazón nos impulsa a orar por las demás personas. Repito, doy gracias a Dios de que me acuerdo de vosotros. Este pasaje, solamente este pasaje, estoy dando un ejemplo, nos debe impulsar a orar por las demás personas. Tenemos, doña Marielos, una otra responsabilidad. ¿Cuál? La responsabilidad delante de Dios de orar por los demás. ¿Sí? Traten de grabarse el rostro de todos los que están allí a su alrededor, porque ustedes y yo tenemos la responsabilidad de orar por todos. Sí, tenemos que orar por todas las personas, por todos los que tengamos la oportunidad de orar por ellos. Ahora, no podemos orar por todo el mundo, ¿sí? Pero, como dicen por ahí, podríamos decir, Dios, acuérdate de la iglesia, acuérdate de todos, guárdalos a todos, suple el alimento de todos, llévalos a casa a todos con bien y punto, echarlos a todos en un saco y se acabó. No, no es así como se debe orar. Esa es la forma equivocada, ¿sí? Cuando ustedes y yo oramos, les dije, tenemos una responsabilidad delante de Dios de orar por los demás. Y tenemos que orar de la forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta? Decir, Dios, yo te pido por esto y esto de esa persona. ¿Sí? Posiblemente no. Intento decir que debemos orar de manera concreta, por detalles concretos de la vida de aquella persona. Ir entrando en los detalles. ¿Cómo hago yo para entrar en detalles? Bueno, yo tengo que acercarme a Steven y decirle, Steven, ¿se vendió el terreno? ¿Lo lograste vender? ¿Se resolvió el problema que tenía con el socio? ¿Ven? Él me compartió algo y yo oré por eso y todavía lo recuerdo. Y cada vez que me acuerdo, oro por eso. ¿Sí? Por detalles en concretos. ¿Pero por qué vino el detalle en concreto? Porque hay un vínculo. Dios propició que yo me acercara, que fuera un amigo, que fuera un compañero, que fuera miembro de la iglesia, etc. Todos ustedes y yo tenemos diferentes formas de poder acercarnos a la persona o convivir con personas y informarnos o conocer de algunos detalles de sus vidas. Y escuchen, cuando ustedes oran por alguien, lo llevan a la presencia de Dios. No me pregunten cómo es esto, pero cuando yo oro por doña Marielos y su familia y sus hermanas y su esposo, nosotros la presentamos delante de Dios. Cuando ustedes oran por alguien, llevan a ese alguien delante de la presencia de Dios, y eso, solo eso, es una razón para dar gracias. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios de que me acuerdo de vosotros. ¿Sí? Que Dios nos traiga a la memoria, por eso hay que dar gracias, que Dios los traiga a la memoria para que podamos llevarlos delante de Él y poder, ¿saben qué hace Dios? Cuando ustedes y yo oramos por alguien, Él interviene a favor de esa persona. ¿Sí sabían eso? Cuando ustedes oran por alguien, cuando ustedes llevan delante de la presencia de Dios a alguien, Dios interviene, se vuelve a favor de esa persona. Así es que, repito, no dejen de vivir en la Biblia, por favor. Y ahora sí, entro en un detalle importante. En todo aquello, recuerden, Dios hoy está construyendo victorias. Ustedes y yo no las podemos ver, pero Dios las está construyendo. ¿Sí? Nunca contra la fuerza, no olviden esto. Pero en todo aquello, escuchen, no abandonen la Biblia. Sigan allí. ¿Sí? Y en todas aquellas cosas que Dios está tratando de construir en ustedes y en mí, no luchen. Por favor, de verdad, ya no luchen. ¿Sí? Si empiezan a luchar, ¿saben qué va a pasar? Se van a cansar.
¿Han visto cuando intentan cambiar en sus fuerzas un área de sus vidas? Les voy a decir, si lo están haciendo, les voy a decir lo que va a pasar. Van a quedar agotados. Van a abandonar la carrera. No van a llegar a ningún lado. Eso que acabo de decir es luchar. No luchen. En todo aquello que Dios está tratando de construir en ustedes, no luchen. Si empiezan a luchar, se van a cansar, se van a frustrar. Y además, ¿saben qué pasa cuando se frustran? Cuando ustedes y yo nos frustramos porque hay un área de nuestras vidas que no cambia, ¿saben qué pasa? Yo cambio mi actitud con Dios. Alex, ¿qué significa cambiar mi actitud con Dios? Significa esto, y espero que les dé mucho temor. Significa que llegará un momento en ese camino, frustrados y agotados, llegará un momento en donde ustedes les van a decir a Dios, Dios, hasta aquí llegamos, ya no camino más contigo, ya no puedo. Pero ese ya no puedo es porque está intentando llevar su carga él solo, está luchando, en vez de dejar a Dios sacarlo adelante, lo está intentando hacer él en sus fuerzas. Yo la verdad, yo no sé ustedes qué piensen, pero yo no puedo entender cómo Dios se puede llevar con seres como nosotros, o relacionarse con seres como nosotros, seres tan infieles como nosotros. No lo logro entender. Pero la semana anterior les dije algo. Jesús no es así. Él no es infiel. ¿Se acuerdan? Él nunca va a cambiar. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo? ¿Se acuerdan cuando dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel? ¿Saben qué significa eso? Significa que Él nunca cambia. Significa que Él seguirá siendo fiel siempre. Si Él dejara de ser fiel, Él dejaría de ser perfecto y se negaría a sí mismo. ¿Sí está claro? Dejaría de ser perfecto. Así es que Jesús, Dios, sí es fiel para siempre. Y Él sabe cuándo terminará su obra en nosotros. Pero nosotros de un momento para otro sí podemos decirle a Él que no estamos de acuerdo con algo, que no queremos que gobierne ciertos aspectos de nuestra vida. Y entonces en ese momento debilitamos nuestra relación con Él a tal grado que nos separamos de Él o empezamos a llevar una vida al margen de Dios. ¿Sí? Repito entonces, cuando ustedes vean esta conducta en ustedes, cuando ustedes vean estas luchas en ustedes por no dejar a Dios gobernar ciertas áreas de sus vidas, dejen de luchar y pídanle a Dios que les dé una victoria rotunda en esto. Ok, entonces volvamos al pasaje. Cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, no habla, repito y les confirmo esto, Él no está hablando de que tenemos que buscar un pan que comer o un pan de ciertas características. Algunos lo usan redondito y delgado y blanco o amarillo. No es buscar un pan de ciertas características. Habla de que Él es el único que puede satisfacer nuestra vida. Eso es todo. ¿Sí? Cuando Él dice que Él es el pan de vida, lo que está intentando decir es que Él es el único que puede nutrir, alimentar nuestra vida, satisfacerla. ¿Sí? Cuando Él dice que tenemos que tomar su sangre, no se refiere a que yo tenga que buscar una bebida parecida a la sangre de Él. Vuelvo, repito y les confirmo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces les van a hacer esta pregunta. ¿Sí? Muchísimas veces se van a topar con personas que les van a hacer esta pregunta. No se trata de que de alguna forma yo beba o deba beber su sangre. No, eso es imposible. Y además, esto es llevar fuera del contexto el pasaje. ¿Sí está claro? Fuera del contexto la enseñanza de estas palabras que Jesús intenta compartir. Él se refiere, a lo único que se refiere con esto, es a que ustedes y yo tenemos que asimilar su vida, tomar su vida. Y voy a ir explicando esto. La vida de una persona, ¿saben dónde se encuentra la vida de una persona? En su sangre. ¿Sí?
la vida de una persona está en su sangre. Por eso es que Jesús dice que nosotros debemos beber su sangre. ¿Sí? Ok, bueno. Así que cuando Él habla de que esto es vida, sus palabras son vidas, lo que está realmente quiere decir es que la fuente de satisfacción son sus palabras. Sus palabras, dice el pasaje, son espíritu y son vida. Y este día, esta tarde sobre todo, vamos a leer su palabra. Estamos aprendiendo su palabra. Y como sus palabras son vida, entonces, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, sus palabras van a empezar a traer aliento al corazón. Espero que esto ya haya ocurrido. Van a traer esperanza también. Van a traer fortaleza. Van a aclarar ciertas cosas allá al interior del corazón de todos. Porque la palabra de Dios tiene precisamente esas características. Tiene ese poder. ¿Cuál? Fue diseñada por Dios para que el hombre se perfeccione, para que el hombre madure, para que el hombre profundice en su relación con Dios. ¿Sí está claro? Y sea capaz de vivir la vida como la tenemos que vivir. Porque, no lo sé ustedes, pero hace 20 años yo no vivía la vida que tenía que vivir. ¿Sí? Hasta que Él intervino. Ok, vamos al versículo 64 y 65. Steven. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto ya lo habíamos comentado semanas anteriores. Para llegar a Cristo, ustedes y yo no podemos llegar solos, ¿sí? No podemos hacerlo de manera natural. Siempre tendrá que intervenir Dios. Dios Padre tendrá que llevarnos a Jesucristo. ¿Qué significa esto? Ok, de manera natural ustedes y yo podemos llegar a ciertas conclusiones. Yo puedo percibir que tengo una necesidad. Yo puedo percibir que tengo, algunas necesidades. Puedo percibir que hay un vacío en el corazón. Puedo percibir que hay, de acuerdo a mi conciencia, escuchen, esto pasa con todos los que están allá afuera que no le conocen. Ellos pueden percibir algunas necesidades, el vacío, y de acuerdo a su conciencia las personas pueden saber que hay un castigo o habrá un castigo, habrá o tendrán que enfrentar un juicio y un castigo. Esto lo podemos entender. También podemos reconocer que no tengo paz, o que no tenemos paz, que no hay seguridad, que no tengo paz ni seguridad a la hora de enfrentar la vida. Esto también lo puedo entender. Pero, escuchen algo. Cuando los que están allá afuera nos dicen o nos salen con todos estos argumentos que ustedes y yo escuchamos, les voy a decir algo y con esto ustedes van a poder responder siempre a esta pregunta. Escuchen, la seguridad del perdón, que yo sepa que fui absuelto por Dios, perdonado por Dios para siempre, la seguridad del perdón más la seguridad de la vida eterna solamente se encuentran en Cristo. No hay filosofía, no hay doctrina, no hay práctica religiosa, no hay lo que ustedes quieran que pueda provocar esa seguridad de perdón y esa seguridad de vida eterna en el corazón de un hombre. Solo Jesucristo puede hacer esto, ¿sí? Los hombres nunca se dan cuenta de lo que está en juego cuando están escuchando las palabras de Dios. Pero, como les decía, Él no puede forzarnos. Él sabe dónde estamos en este instante, dónde estamos cada uno de nosotros, pero es increíble que las personas pierdan esta oportunidad. Sí, perdón, a ver, estoy tratando, yo sí llevo perfectamente el hilo aquí en mi mente y la escena. Estoy hablando de este grupo de 150 o 200 personas que está en la sinagoga, que le está dando la espalda al ofrecimiento de Jesús,
y que increíblemente está a punto de perder la oportunidad y la van a perder, ¿sí? De abrazarse a esta verdad. A eso me refiero. Toda esta gente que había tenido esta oportunidad de ver los milagros, de ver a Jesús haciendo todas estas cosas, y sin embargo, en este momento están, ya lo vamos a leer, están a punto de abandonar a Jesús, de separarse de Él para siempre. ¿Sí? Y esto es increíble. Cuando una persona tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, cuando tiene esta extraordinaria oportunidad, Dios le hace ver o le hace saber que su temor a la muerte puede quitarse para siempre. ¿Sí? Tan solo si él decide aceptar el perdón y la vida eterna que se ofrece en Cristo. Pero esto no solamente se queda allí. Cuando Dios se acerca a la vida o al corazón de un hombre, Dios también le hace saber a ese hombre que puede quitar de su corazón el temor a la muerte, que puede poner allí la seguridad del perdón, la seguridad de la vida eterna, pero también le hace saber que el vacío, la insatisfacción, todas estas cosas pueden desaparecer. ¿Sí? Dios le hace ver al hombre cuando escucha sus palabras, porque sus palabras son, vuelvo y repito, espíritu y son vida. Cuando el hombre escucha las palabras de Dios, Dios le hace saber que Él puede llenar su vida, que además Él puede tomar el control de su vida y transformar por completo, cambiar por completo lo que somos o lo que éramos, ¿sí? Todos los hombres sabemos que necesitamos cambiar, sin duda alguna, ustedes y yo sabemos eso. A donde ustedes vayan, a donde ustedes se dirijan hoy, si ustedes hablan de cambiar, inmediatamente van a tener seguidores. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque la gente tiene una enorme necesidad de cambiar. La gente tiene una enorme necesidad de vivir una vida diferente. Y el único que puede hacer esto es Cristo. Así es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran las personas que iban a creer, pero tengo que aclararles algo, porque aquí cualquiera se puede meter y decir, Alex, ok, Él determinó quiénes se iban a salvar y quién no. No. Una cosa es que Él sabía quiénes se iban a creer y otra cosa es que Él determinara quién sí y quién no iba a creer. Dios sí sabía, Jesús sí sabía quién iba a creer en Él, pero tengo que aclararles lo siguiente. La pregunta es, ¿Dios sabe quién se va a salvar? Sí, Él sí sabe. Pero eso no exime al hombre de su responsabilidad. ¿Sí está claro? Ustedes y yo somos responsables, éramos responsables o fuimos responsables cuando llegó hasta nuestros oídos este mensaje. El que Él sepa las cosas no exime al hombre de su responsabilidad. Así es que Él les dijo esto, parafraseando, lo que les dijo fue esto: muchachos, yo ya les aclaré, si ustedes no dejan que Dios les alumbre el corazón y les muestre que yo puedo cambiar sus vidas, no van a poder venir a mí. Eso es lo que Él está intentando decirles. O sea, en otras palabras, si ustedes mantienen su perspectiva, ya casi, si ustedes mantienen su perspectiva de la vida, a ver, si los que están allá afuera insisten y se mantienen en su perspectiva de una vida independientes de Dios, ¿saben qué va a suceder? Los problemas los acompañarán para siempre. Para siempre. Y la eternidad, este tema que está de moda, la eternidad, escuchen, la eternidad no será ni siquiera en lo más mínimo parecido a lo que hoy el hombre piensa que es la eternidad. En nada a lo que ellos se imaginan. En nada. La eternidad será completamente diferente. Será terrible y para siempre para los hombres. Así es que en este momento Jesús les dijo
que tenían que dejar trabajar a Dios y aceptar que todas esas necesidades que ellos ya, de las cuales ellos ya eran conscientes, ¿cuáles? El vacío, la falta de paz, la falta de seguridad, la falta de cambios en su vida. Todos los hombres somos conscientes de esto, pero lo que él intenta decirles es que él es la solución y él es la respuesta, y todo se encontraba en él, en Cristo. Cuando empezamos a oír hablar de Cristo o de Jesús, de estas necesidades del alma que ustedes y yo ubicábamos antes de Cristo, Dios empieza, escuchen, cuando Dios se acerca a la vida de una persona y ustedes y yo empezamos a ser conscientes de este vacío, de esa insatisfacción, de esa inseguridad, de ese caos que gobernaba nuestra vida, ese es justo el momento en el que Dios empieza a presentar a Cristo delante del corazón de un hombre, a iluminar. Dios Padre empieza a iluminar delante de la mente del hombre a su Hijo, Jesucristo, ¿sí? Para que sepa que Él es el que puede resolver y que Él es el que puede arreglar y transformar nuestra vida. Versículos 66 al 68, Steven. Vean lo que va a pasar. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Ven que no les gustó? Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Se enojó. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Ese es el título de la enseñanza de esta noche. La parte 2 de este tema: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En este momento, justo en este momento, la gente empezó a salir de la sinagoga, se empezó a ir, lo dejaron solo. Yo no sé cuántas personas, les decía, posiblemente entre 150 o 200, pero imagínense lo que fue ese momento. Jesús, después de haber dado toda esta enseñanza, y todas estas personas empiezan a irse, lo empiezan a abandonar, empiezan a salir de la sinagoga, y solamente se quedaron los 12. Los 12 a quienes Jesús había decidido invitar a este maravilloso proyecto como sus apóstoles. Solo los 12. Y Él les preguntó, yo no sé, cuando ustedes leen esa pregunta que Él les hace, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿No se les hace así como medio fuerte la actitud de Jesús? O sea, como que los enfrentó y los ubicó, ¿sí? Sí, parece fuerte, pero ¿saben qué es lo que intenta Jesús confirmar con esto? Cuando Él les dice a los discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? No olviden que eso se los está diciendo a ustedes y a mí. Esto fue lo que Él quiso decir. Jesús nada más está queriendo confirmar una sola cosa. La persona, lo que Él intenta decirles es esto: muchachos, la persona que va a caminar conmigo, la persona que va a andar en comunión conmigo, escuchen, tiene que estar de acuerdo conmigo. La persona que va a caminar o a andar en comunión conmigo tiene que estar de acuerdo. A fuerzas y a rastras no va a funcionar la relación con Cristo. Así no funciona. Yo tengo que estar de acuerdo con su voluntad, porque en contra de su voluntad nada va a funcionar. Aún con los creyentes, aún con nosotros, aún con los creyentes que estaban allí presentes, a los que Él les estaba hablando, eran personas transformadas ya, eran personas convertidas, con excepción de Judas, que son los últimos 2 versículos que no vamos a ver. Pero a todas las demás personas Él les dijo: ¿no quieren ustedes, en otras palabras les dijo esto, ¿no quieren ustedes volver a tomar su vida en sus manos? Cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios, entonces voy a hacer la mía. Y en ese momento yo empiezo a hacer o a tomar mi vida en mis manos. Y entonces Pedro, el famoso Pedro, respondió: Señor, ¿a dónde iremos? Este día, esta noche, ustedes y yo podemos
porque les recuerdo algo, por favor nunca olviden esto. Ustedes y yo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nunca perdimos nuestra libertad para decidir. Ustedes y yo todavía tenemos nuestra propia voluntad, no somos enajenados de Cristo. ¿Sí? Ustedes y yo todavía podemos hacer lo que queramos, podemos seguir siendo libres. Sí existe la opción, se los confirmo, sí existe la opción de yo querer seguir viviendo mi propia vida a pesar de que ya soy salvo. Sí existe la opción, es decir, de volver atrás. Si les interesa, les voy a confirmar que sí existe esa opción. Existe la opción de volver atrás. ¿Sí? La pregunta que yo haría al escuchar esto sería esta: ¿a dónde volvería? ¿A dónde regresaría? ¿O a dónde? Yo no sé cómo les fue a ustedes. Yo no sé cómo haya sido su vida. Yo sí sé a dónde regresaría. Es más, hasta el olor lo tengo aquí. A cómo olía mi vida pasada de pecado. Posiblemente regresaría a estructuras profundamente equivocadas, vicios, todas aquellas cosas, aquel engaño que existe allá afuera y que nos propone el sistema que está allá afuera. Regresaría, en otras palabras, regresaría a vivir al mundo como hace 20 años vivía. ¿Sí? Es decir, el mundo nos volvería a engañar. Recuerden, estamos parados en esta expresión de Pedro. ¿A quién iremos? ¿Qué? ¿Hay otra opción? Lo que Pedro intenta decir es: Señor, ¿hay otra opción? Porque la opción de volver atrás, esa ni se te ocurra, no está en mis planes. O sea, ¿a dónde voy a ir si no es contigo? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No existe. Si volvemos al mundo, el mundo nos volverá a engañar. ¿Sí? El mundo siempre está engañando a los hombres, a todos los hombres, con sus propuestas. ¿Cuáles propuestas? Bueno, puedes alcanzar la felicidad a través de ciertos objetivos que nos ofrece el mundo. Por ejemplo, triunfar. Voy a explicar esto, escuchen esto. El mundo siempre le está proponiendo al hombre, o siempre está el diablo a través de este sistema que la Biblia llama mundo, siempre le está proponiendo al hombre que alcance la felicidad o que alcance la realización a través de ciertos objetivos, alcanzar ciertos objetivos que nunca se cumplen. Cuando ustedes llegan allí, los objetivos no se cumplen. ¿Sí está claro? Esto es muy importante. Cuando el diablo les ofrece algo y ustedes lo alcanzan, nunca les cumple. Él nunca cumple sus objetivos. Él nunca cumple sus promesas. Por ejemplo, cuando el mundo nos invita a alcanzar el triunfo, cuando ustedes alcanzaron el triunfo, ¿saben qué hace? No satisface. Desde ya se los anticipo. El triunfo no satisface. Alcanzar no satisface, porque entre más alcanzamos, más deseamos. Y nunca alcanzamos de desear. Perdón. Entre más logramos, o entre más alcanzamos, o mientras más alcanzamos, más deseamos. Entre más logramos y más logramos, ya no sabemos qué hacer para alcanzar más cosas. Y empezamos a buscar nuevos horizontes, a ver qué es lo que ahora logramos. ¿Sí está claro? Si yo volviera atrás, lo único a lo que regresaría sería a la misma mentira en la que vivía antes. Y no solamente regresaría a aquella mentira, regresaría a la esclavitud en la que vivía antes. ¿Sí? Lo que más daño, ¿saben qué es lo que más daño hace en la vida de un creyente? Yo creo que ya lo saben. Pero lo que más daño hace, o nos puede hacer, lo que más daño le puede hacer a un creyente es el pecado. Sin duda alguna. El pecado, pecar, siempre es sumamente costoso. Se paga un alto precio, un muy alto precio para quienes pecan.
Es lamentable, es triste, siempre ha sido durísimo tomar el camino del pecado o de la desobediencia. Siempre, como creyentes, ustedes y yo tenemos la opción de vivir como queramos. Pero para ser feliz, para tener una vida satisfecha o satisfactoria, plena, solamente la alcanzaremos a través de la obediencia. Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a dónde voy a ir? Por supuesto que él hablaba por todos. Estoy seguro que cuando Pedro dijo: ¿a quién iremos?, todos asintieron con la cabeza, diciendo: es cierto, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde? Sí, todos asintieron cuando Pedro dijo esto. Estaban de acuerdo en que Jesús era el único camino y que además, vuelvo y repito, es el único que tiene palabras de vida eterna. Es decir, ¿qué es eso, Alex? Son palabras que cobran vida. Eso es lo que quiere decir. Jesús es el único que tiene palabras que cobran vida, que impulsan nuestra vida espiritual hacia Él, que son la fuente de energía, que son la única fuente que cambia y que transforma, que cobra vida. Por eso dice eso, que cobra vida. Y ustedes y yo, y con esto termino, ustedes y yo, creyentes, que le entregamos nuestra vida a Cristo en mi caso hace 20 años, pero aquí hay gente que tiene 1 año, 2 años o incluso menos. Ustedes y yo, que ya nos hemos convertido, hemos comprobado que esto es verdad. Escuchen, esto es verdad. Ustedes les pueden presentar cientos de argumentos con respecto a Dios, que Dios no existe, que la Biblia no es la palabra de Dios, que fue escrita por hombres, etc. Pero todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos podido confirmar que esto es verdad porque nuestra vida ha cambiado. ¿Sí? Ustedes y yo, los que estamos aquí, hemos podido confirmar esto. Tú tienes palabras de vida eterna, es decir, palabras que han cobrado vida en nuestra vida. Y por eso nuestra vida hoy es diferente. ¿Sí está claro? Hemos comprobado al mismo tiempo que Dios es real, sin duda alguna, la realidad de Dios. Y además nos espera este maravilloso momento que yo espero ninguno de nosotros tengamos que pasar por allí, porque Él va a regresar por nosotros antes. Pero cuando la muerte ocurra, si es que ocurre antes, el mismo Señor Jesucristo estará allí segundos antes de abandonar esta vida y partir a la otra, a la vida eterna. Él está allí Él estará allí porque esa es su promesa. Él prometió estar con nosotros hasta el último momento y para siempre. Así es que todos los que han muerto en Cristo han muerto, escuchen, en sus brazos. Así es. Nunca olviden eso. La persona que está cerrando sus ojos en esta vida ya se encuentra en los brazos de Él para partir a la que sigue. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? En el momento en que cerramos los ojos por última vez aquí, es para abrirlos en la eternidad con Él. Así que la única forma en la que ustedes y yo podemos encontrar paz, seguridad, gozo y satisfacción es asimilando esto, es creyendo en esto, es apropiando lo que Él dice, porque sus palabras son espíritu y son vida, y son la vida que le falta a nuestra vida. ¿Sí? Nunca olviden eso. Ok, vamos a llegar aquí. De hecho, aquí terminamos el capítulo 6. La próxima semana, como les dije, vamos a empezar con el capítulo 7 y vamos a empezar a hablar de este tema, de todo el entorno familiar de Jesús, que es con lo que empieza este capítulo 7, y vamos a ver enseñanzas extraordinarias, como siempre, en este capítulo. Así es que los vemos o los espero la próxima semana. Vamos a terminar dando gracias a Dios por esta noche. Así es que los invito a cerrar los ojos para terminar.
terminar la reunión. Vamos a orar. Padre, gracias. Muchísimas gracias por esta noche. Gracias por lo que has hablado a nuestro corazón. Gracias porque hoy como nunca entendemos que estas palabras, estas enseñanzas, todas estas verdades que hoy hemos escuchado y que hemos venido escuchando desde hace ya mucho tiempo, todas estas palabras son espíritu y son vida. Son y proveen y suministran, traen a nuestra vida todo el impulso que nuestra vida espiritual necesita. Finalmente, son tus palabras las que permitirán que cada uno de nosotros pueda alcanzar a terminar la carrera. Serán tus palabras, que son espíritu y son vida, las que nos permitirán pelear la batalla de la forma correcta y alcanzar el galardón completo. Así es que te ruego por favor que esta noche y las noches anteriores, todo lo que tú en un sentido soplaste allí a lo interno de nuestro corazón, todo lo que hablaste a lo interno de nuestro corazón pueda ser asimilado de la forma correcta y pueda producir en nosotros la vida que tú planeaste producir de acuerdo a la necesidad de todos. Y podamos, como decíamos hace un minuto, seguir confirmando que esta verdad, la verdad de que tú nos amas, la verdad de que tú entregaste tu vida por nosotros, la verdad de que tú pagaste el precio, tomaste nuestro lugar y estás vivo porque resucitaste, esta maravillosa verdad pueda producir en nuestro corazón todo lo que tú planeaste. Hoy alcanzamos a entender que tú estás construyendo victorias. Quizás hay algunas cosas que quisiéramos ver cambiar hoy mismo, pero eso no significa, porque no veamos el cambio o porque no veamos la victoria, no significa que tú dejaste de trabajar o dejaste de insistir con nosotros. Tú estás construyendo esa victoria y tarde o temprano, porque tú lo prometiste, tú prometiste que aquel que empezó la obra, la buena obra, la perfeccionará. Así es que descansamos y confiamos en ti, descansamos y confiamos en que son tus palabras las que nos van a impulsar a alcanzar todas estas cosas que hoy en nuestras fuerzas no hemos logrado alcanzar. Solamente ha habido frustración, solamente ha habido un cambio de actitud contigo que no nos ha permitido alcanzar estas victorias en nuestra vida y que sin duda alguna no nos permitirá terminar la carrera de la forma correcta. Así es que te ruego por favor que nos guardes fieles a estas verdades, pero sobre todo guárdanos fieles a tu palabra. Permítenos vivir en ella, meditar en ella, memorizarla, estudiarla, pasar tiempo con ella y darte la oportunidad de que estas palabras puedan impulsar nuestra vida en la dirección correcta. Te hemos pedido todas estas cosas y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos veríamos la próxima semana, si Dios lo permite, a la misma hora, 5 de la tarde. Les recuerdo lo de siempre, tener cuidado con las cositas